Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este webinar relacionado con censos. Eh, Damos también la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando, escuchando también en este momento el webinar, a nuestros speakers o las personas que van a compartir sus conocimientos en este webinar. Los censos no deben quedarse atrás, avances y desafíos en Latinoamérica. Un poco para dar el contexto de lo que hemos hecho también en pasados webinars, tuvimos la oportunidad de trabajar el tema de datos generados por la ciudadanía. Fue nuestro primer webinar hace un par de meses. Luego tuvimos otro webinar relacionado con registros administrativos y empresas. Este webinar y el pasado de registros nos sirven también para conectar un poco sobre la comunidad estadística, nuevas fuentes de información y cómo podemos también explorar las posibilidades de trabajo conjunto entre diferentes sectores. Aprovechando que venimos trabajando todo el tema de los ODS en conjunto con la Global Partnership, ICPay, estos webinars nos han permitido también conectar con diferentes actores y también aprender un poco de lo que se está haciendo relacionado con los datos y los ODS. En este sentido, el webinar de hoy tiene un gran propósito, que es dar un contexto también de lo que se está haciendo en los censos, con un énfasis en América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son esas necesidades que tenemos a través de diferentes factores, siendo los censos uno de los músculos más importantes frente a la generación de información en los países, liderados por las oficinas de estadística de cada uno de ellos, pero también que son una gran necesidad en términos de toma de decisiones para cualquier sector? Sabemos que los censos también permiten tener una radiografía del país, de lo que se está haciendo, también de lo que hace falta por hacer en términos de implementación. Nos permiten tener una información mucho más detallada a nivel subnacional, de algunos sectores, de la población vulnerable y de lo que también nos hace falta trabajar. Esto, nuevamente reitero, tiene una gran conexión con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible para permitir identificar también esa población que aún no ha sido visible, que a través de los censos, con las mejoras que vienen haciendo los países y que cada una de las instituciones que vienen trabajando, como en este caso las agencias de Naciones Unidas y los diferentes sectores en pro de mejorar las estadísticas oficiales, nos permite también tener un contexto de a dónde se deben apuntar esas políticas públicas de una mejor manera. Por último, resaltar que ahora viene la ronda de censos 2020. Podemos decir que incluso ya inició, varios países ya han tenido sus censos, algunos ya están publicando también su información sobre lo que está pasando a través de los censos. Algunos puntos a tener en cuenta sobre los censos también es algo que vamos a destacar en este webinar, con gran importancia también de qué es lo que viene, algunos puntos también a resaltar de cuáles son esos retos, desafíos, dificultades para poder aplicar unos censos de la mejor manera posible y al final tener la calidad que todos esperamos para que sirvan en la toma de decisiones por los países. Damos también paso un poco, para no tomar tanto tiempo, a lo que es las presentaciones. En el día de hoy, para este webinar, nos acompañan tres panelistas. Tenemos a Pablo Salazar, él es asesor regional en población y desarrollo del Fondo de Población, UNFPA. También es coordinador del grupo de datos del grupo de trabajo sobre desarrollo sostenible de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Ha trabajado en diferentes posiciones como el PNUD en Honduras, ha sido consultor en el gobierno de Ecuador, ha trabajado con diferentes instituciones, incluso Flaxo, y ha tenido la oportunidad de estar muy involucrado en el tema de censos en diferentes países de América Latina y el Caribe. En segunda instancia tenemos a Magali Paredes, ella es la subdirectora general del INEC Ecuador, del Instituto de Estadística Nacional de Encuestas y Censos. Ha tenido diferentes cargos dentro del instituto, también ha podido trabajar en iniciativas que promueven la calidad de los datos desde lo que es el ejercicio del Sistema Estadístico Nacional y ha trabajado en diferentes posiciones en el sector privado. Por último, un poco también para tener la perspectiva del uso de los datos, tendremos a Adrián Moreira. Él es asesor de despacho del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica. Ha trabajado en diferentes posiciones dentro del ministerio y actualmente es el enlace
entre el despacho ministerial y la Secretaría Técnica de las ODS, y está también en colaboración trabajando para todo el proceso de adhesión de Costa Rica en diferentes comités de la OECD. Aquí un poco también para mencionarles, creo que alguien tiene el micrófono abierto, por favor, para que lo cierren, para que no escuchemos ese ruido en el background. Entonces ya para dar un poco paso a cuáles serían las metodologías que vamos a tener en cuenta hoy, vamos a tener 3 presentaciones de nuestros panelistas, iniciando por Pablo, luego tendremos a Magali y por último a Adrián. Si ustedes se dan cuenta, vamos a tener una perspectiva un poco más regional, luego un paso a lo que es el ejercicio nacional que nos contará el INEC a través de Magali, y por último el uso de los datos de un actor importante como es un Ministerio de Planificación, en este caso de Costa Rica. Esas presentaciones serán de 10 minutos aproximadamente. Les pedimos a los panelistas que conserven su tiempo y lo moderen muy bien, para que podamos también dar un paso al final a unas preguntas. Les sugerimos a todas las personas que están tomando este webinar que por favor usen el chat. En el chat ustedes pueden incluir las preguntas que deseen formularles, sean muy claros en el tipo de pregunta que quieren hacer, pueden dar un contexto, pero tratar de ir muy concreto a la pregunta, y por favor también a quién va dirigida, si es una pregunta abierta para todos o si es específicamente para alguno de los panelistas. Y bueno, ahora ya damos un poco la bienvenida a Pablo. Por favor, Pablo, nos puedes compartir tu presentación y, como les decía, por favor recuerden incluir las preguntas en el chat. Solo para tener en cuenta, las presentaciones y la grabación de este webinar se van a incluir en la página de GPSDD y en la página de CPI para que puedan ser consultadas una vez finalice el webinar. Muchas gracias y doy paso a Pablo para que pueda iniciar su presentación. Muchas gracias. Solo quiero confirmación de que se ve la pantalla. Sí, sí podemos visualizar tu presentación. Okay. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Pues saludos con todas, con todos. Un gusto y gracias a CPI por la invitación. Simplemente el objetivo de esta presentación, el marco de esta presentación va a ser discutir sobre algunas tendencias, oportunidades y la importancia de los censos de la Ronda 2020. Y sin más preámbulo voy directamente al tema. Tratando de sintetizar un poco los retos y lo que fue la ronda anterior, la ronda 2010, plantear que por primera vez se logró una cobertura del 93% de la población mundial, teóricamente hablando. Es decir, los países que lograron hacer censo representan el 93% de las estimaciones de población. Y es el mayor nivel de cobertura que se tuvo en la historia hasta el momento. Sin embargo, eso implicó que 21 países no pudieron hacer censos durante la ronda 2010. Como un dato adicional, decir que en nuestro caso, nosotros apoyamos de los 214 países y territorios que hicieron censo, nosotros estuvimos relacionados con 132 operaciones durante esa ronda. Al final pongo un link de la evaluación de censos para quien tiene un poquito más de interés en conocer lo que hizo UNFPA. Y decir que dentro de esos países que no pudieron hacer un censo, hubo 2 países en la región que tuvieron este problema. En principio, Guatemala y Haití fueron 2 de los que no lograron realizar un censo. Las rondas, para efectos de todos los colegas de la audiencia, las rondas se cuentan desde el año 5 hasta el año 4. Es decir, la ronda 2010 empezó en el 2005, terminó en el año 2014. En ese lapso, ni Guatemala y Haití pudieron hacer una operación censal. Y además hubo algunos otros elementos que ocurrieron. Entonces, Chile, por ejemplo, hizo un censo que luego lo desechó, luego hizo un censo abreviado, pero ya cuenta para esta ronda. Y en varios países también se observaron altas tasas de omisión censal. Los retos globales, es decir, que son comunes además para América Latina. Entonces, hay un reto que se planteaba en la División de Estadísticas y que nos lo planteaba como reto para todo el sistema de Naciones Unidas, y es reducir el número de países que reprograman sus censos. En el 2010, 25 países tuvieron que reprogramarlos. El segundo tema es el mantener, ¿no es cierto?, el control sobre los costos, el costeo de los censos. Las operaciones censales son costosas, son caras, y crecientemente se ven desafíos para poder financiarlos. Y el tercero, y quizá más importante, es
mejorar los estándares y aplicar estándares de calidad para las operaciones censales. Como referencia, al hablar de costos, el costo por persona en América Latina y el Caribe, hay países que están fuera de ese rango, pero en general el rango general a modo estuvo entre $3.50 y $4.50 por persona en cada uno de los censos. Entonces, eso es mucho menos costoso que las operaciones de encuesta por persona, pero sin duda, evidentemente por la magnitud de las personas, las operaciones censales que son muy importantes en términos de la asignación de recursos. Viendo además un poco la situación, no voy a ir a esta lámina de detalles, sino nos tomaría los 10 minutos, pero aquí queda un poco la información básica de lo que fue la ronda 2010 y un poco las perspectivas de lo que está pasando en la ronda 2020. En general, no vemos, bueno, varios países de América Latina habían hecho ya la migración desde un censo de hecho, un censo básicamente de un día, donde lo que preguntamos es el lugar donde pernoctó la noche anterior la persona que está censada, dentro de las diferentes estructuras de hogares, a un censo de derecho donde buscamos ver residencia habitual. Varios países ya tenían un censo de derecho, sin embargo, también decir que dentro de ese proceso no se ve tampoco que la modalidad se esté incrementando necesariamente para esta ronda. Incluso algunos países siguen manteniendo o han regresado a un censo de hecho, dadas las características particulares que han identificado. En general, la mayoría de los países usan un cuestionario único, con excepción de Argentina, de Brasil y de México, que tienen cuestionarios básicos y un cuestionario ampliado. La mayoría de la tecnología que se utilizó en la ronda 2010 fue digitación. En este momento vemos una transición hacia más utilización de dispositivos móviles de captura y a la utilización de escáner. Pocos países están quedándose dentro del proceso de digitación. Como os había dicho, no tenemos dentro de la ronda 10 datos específicos para Guatemala, Haití y Chile. Dentro de las tendencias generales que uno ve, hay algunas que son positivas y otras que son negativas, considerando un poco las dos rondas censales, la anterior y lo que se está planificando en esta. El principal tema de estas rondas censales es que se continúa con el fortalecimiento de la precisión digital de la cartografía. Se está haciendo una mayor incorporación de tecnología durante todo el ciclo. Yo diría que quizá la utilización de más cartografía, sobre todo en la etapa de cartografía, es probablemente el ámbito donde más se está avanzando en este momento, pero también evidentemente en recolección y en otras etapas del proceso. La cooperación sur-sur es una característica más fuerte. Esta vez hay mucha colaboración entre diferentes oficinas de estadística. Casi todos los países están poniendo en lugar sistemas de control de calidad y cobertura, tiempo real. Evidentemente esto es más fácil en los censos de derecho, hay más tiempo para poder hacer las operaciones, pero en general se están trabajando, se tienen instrumentos en todos los países. Programación de gestión de riesgos es algo que voy a remarcar. Esta es una práctica que se ha incorporado en esta ronda censal, y que probablemente es la mayor innovación en términos del proceso que se está realizando. Y finalmente se han consolidado áreas temáticas tradicionales y otras más bien nuevas, ¿no? La utilización étnica, el tema migratorio, la utilización de la metodología Grupo Washington para medición de discapacidad. Se están incorporando las preguntas de fecundidad desde los 10 años para poder hacerlas consistentes con lo que está planteando los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se están incorporando temas de movilidad cotidiana y finalmente hay más preguntas sobre equipamiento del hogar, lo cual fortalece, por ejemplo, la medición de pobreza multidimensional, eventualmente la combinación también con otras cosas. De los temas quizá no tan positivos, primero es varios países ya que han realizado censos, sobre todo por no hacer precenso. El precenso es básicamente cuando se hace la actualización cartográfica, golpear las viviendas para poder tener datos de si está ocupada, desocupada, está acumuladores ausentes, y después tener un conteo básico de personas, en términos de cuántos hombres, cuántas mujeres están. Algunos países además preguntan sobre la existencia de cuántos hogares hay dentro de cada una de las viviendas. El no contar con esa información limita después procesos de análisis y también la posibilidad de poder tener mejores sistemas de control de calidad y cobertura. Otro tema importante es que dentro de algunas de las innovaciones que se han incorporado no necesariamente fueron suficientemente probadas en otros instrumentos.
nosotros insistimos mucho con nuestros colegas, además de CEPAL-CELAD, sobre el tema de que el censo no es el espacio ni es la operación en la cual uno quiere innovar. Uno quiere consolidar las innovaciones que tiene y poder aprovecharlas de una forma adecuada. Después, algunos países no han incorporado encuestas procesales desde el inicio en la planificación. Han hecho ejercicios para poder revisar el tema de cobertura con ejercicios de ex post, pero no con instrumentos que estaban previamente diseñados para el tema. Y eso consideramos que es una práctica que la región debería, nosotros impulsamos como fuertemente y recomendamos a los países incorporar y tener prevista una encuesta de postenumeración. Y que va a permitir ver calidad y cobertura. Y finalmente, en algunos casos, varios, se ve que los recursos para poder hacer análisis y uso de datos siguen siendo insuficientes. Mencioné, no voy a quedarme en detalle, un instrumento clave que para la gestión de riesgos, que es la matriz de gestión de riesgos, donde el ejercicio que se hace con oficina estadística y que hacen oficina estadística es básicamente identificar temas dentro de diferentes ámbitos o categorías de riesgo y separar y hacer una medición separada del impacto potencial que podría tener ese problema o un potencial inconveniente y la probabilidad de ocurrencia para poder tener una calificación global, donde lo que más nos interesa es la medida de mitigación y cómo este proceso ayuda a retroalimentar la planificación del censo y después hacer un seguimiento de la operación censal desde los cronogramas específicos. Ahí queda el instrumento para que ustedes lo puedan revisar y algunas referencias. Sobre las oportunidades, yendo hacia la Agenda 2030, les dejo el link de un instrumento que preparamos justo cuando acaba la ronda, junto con CELADE, sobre los indicadores ODS y los censos de población y vivienda, así como los indicadores también del proceso Montevideo de Población y Desarrollo, que es otra agenda que existe en la región, con indicadores definidos. Y decir que, en general, se puede trabajar y obtener hasta 54 indicadores del censo. Ahora, los indicadores de base poblacional que están en los ODS son más grandes. El censo no puede cubrir toda la demanda de todos los indicadores. Y allí pasa un poco la necesidad de poder entender la forma como podríamos amalgamar fuentes de datos, combinar fuentes de datos a través de diferentes procedimientos. Estimaciones de áreas pequeñas es, por ejemplo, uno de los procedimientos que estamos promoviendo y que se está utilizando. Básicamente la idea es que las bases de datos del Censo de Población y Vivienda, las bases de datos que tienen información de comunidad, de la cartografía, la vivienda, el hogar, las personas, puedan interactuar también con registros administrativos, con encuestas especializadas, que es donde tenemos mayor utilización, con información geográfica y con otras fuentes de datos, por ejemplo, las proyecciones poblacionales. Entonces, este ejercicio es el que permitiría, ¿no es cierto?, que el seguimiento de indicadores también pueda tener los niveles de desagregación que tiene el censo, cual implica un trabajo adicional en análisis. Por eso es un poco nuestra preocupación de que los recursos eventualmente para análisis y uso sean insuficientes dentro de los censos. Hay una tarea pendiente que queda muy grande, tanto para las oficinas nacionales de estadística como para los ministerios de planificación, por ejemplo, y otros actores sectoriales. Dentro de la situación actual, para graficarlo, en este momento tenemos algunos pocos indicadores que se van generando, algunos datos que se generan desde el censo. Esta es la forma tradicional como hemos estado operando. Realmente lo que buscamos es tener un ecosistema de datos mucho más rico, donde existe esta posibilidad de amalgamar datos para poder obtener mucho más de información para la toma de decisiones y tener un flujo de información mucho más adecuado, que no se limite además a una información que se recoge únicamente cada 10 años dentro de un censo. Entonces, esta es como la mayor oportunidad que tenemos en este momento desde el lado de la agenda y la importancia que tienen los censos para poder reafirmarse como la espina dorsal de un sistema estadístico nacional fuerte y sólido. Termino con 3 láminas que voy a concentrarme más en la importancia. De hecho, o sea, hay importancia también de orden político, social, sobre el censo, hay factores culturales, identitarios que son muy importantes, pero voy a concentrarme más en algunos aspectos que son más los argumentos que usamos frente a los ministerios de finanzas, sobre todo en la asignación de recursos. Primero es el censo, o sea, un censo de población se necesita hacer cada 10 años por varias razones. Uno, es un compromiso suscrito por los gobiernos. Todos los gobiernos de la región firmaron en el 2005 un acuerdo para poder hacer los censos durante esta ronda censal. Después hay proyecciones poblacionales que se desactualizan
después de 10 años va a haber tantos cambios, particularmente por la migración, pero también por los cambios en las tendencias de fecundidad y mortalidad, que hacen que las proyecciones poblacionales a nivel global, nacional, ya estén en muchos casos desactualizadas. Mucho más fuerte es ese proceso a nivel subnacional, sobre todo por los temas adicionales de la migración interna. Y cuando no tenemos buenas proyecciones, eso afecta la eficiencia distributiva. Es decir, cómo vamos a asignar recursos desde el punto de vista de los diferentes sectores y subsectores. Entonces, uno puede tener muchos recursos en la educación primaria y realmente necesita más en educación secundaria. Y además, la ausencia de información también afecta la eficiencia asignativa. Es decir, no solo en cómo distribuir dentro de los servicios, sino entre las diferentes necesidades. Entonces, uno puede estar invirtiendo en cierto tipo de infraestructura, pero la prioridad probablemente es otra. Entonces, uno invierte en parques y jardines o en veredas y adecuaciones urbanas y eventualmente la prioridad es agua potable. La ausencia de información además limita la posibilidad de identificar poblaciones más rezagadas, reduciendo mucho la efectividad del potencial que tiene el gasto público, particularmente del gasto público social. Por otro lado, la información que proviene de encuestas viene sobre un marco que asume la estructura del censo anterior. Cuando hacemos un marco muestral, el marco muestral se basa en una estructura de un censo que ya no refleja en muchos casos la realidad vigente. Por ejemplo, países que se están urbanizando con relativa rapidez, puede ser que los pesos en las encuestas, por ejemplo, sigan diciendo que somos 48% urbano, 52% rural, y la verdad es que la situación es totalmente inversa. Somos 53% urbano y 47% rural. Y eso cambia todos los pesos específicos con los cuales deberíamos calcular indicadores, por ejemplo, y nos dan una imagen un poco distorsionada o sesgada de lo que es la realidad. Además, esa información va generando un cierto sesgo implícito, en los indicadores económicos y sociales, y van perdiendo relevancia a lo largo del tiempo. Entonces, pues 10 años es el plazo que se recomienda y aquí es un plazo técnico razonable. Varios países del mundo hacen censos cada 5, por cierto. El censo, aunque es una inversión costosa, pero hay un costo muy grande de no hacer un censo. O sea, el principal costo se refiere al costo de oportunidad de la asignación del gasto público. Dejo aquí un ejemplo teórico, pero sí, supongamos que tenemos 9.3% de gasto público social, asumamos que el costo es de 30 millones de un censo. Si nosotros utilizamos, consideramos, ¿no es cierto?, niveles de eficiencia de 1% de gasto público el primer año, 0.5% durante los siguientes 9 años, asumimos un PIB de aproximadamente 30.000 millones, entonces el retorno de la inversión sería de 53%. O sea, la tasa de inversión, considerando ganancias mínimas en eficiencia del censo, es muy, muy alto y es una inversión tremendamente rentable. Sería más aún si es que incorporamos otras dimensiones de gasto público nacional y subnacional. Les dejo algunas referencias importantes que podrían servir para poder continuar el detalle y es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias Pablo por esa presentación tan buena y tan concreta sobre cómo estamos, especialmente a nivel regional, cuáles son esos grandes retos que tenemos. Bueno, ahora dando un poco paso ya a lo que se está haciendo en los ejercicios nacionales, le doy la palabra a Magali Paredes, quien nos puede presentar lo que están trabajando desde el INEC Ecuador y el contexto de los censos. Magali, para que puedas iniciar, por favor. Bueno, por favor, confírmenme si se ve la presentación. Sí, sí la podemos ver. Muchas gracias, Magali. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Buenos días con todos y todas. Muchas gracias por la invitación a este webinar. Quisiera dar el contexto de mi presentación en términos de que voy a compartirles la experiencia de Ecuador en términos del Censo de Población y Vivienda que lo estamos planificando para el 2020. Y lo que mencionó Pablo da lugar a aterrizar un poco el ejercicio en el contexto nacional. Mencionar que el censo, si bien recoge las necesidades de todas las agendas de desarrollo, sean estas las agendas globales, nacionales y territoriales, tiene el común denominador de generar información que va a permitir planificar tanto a los gobiernos en los próximos años como a los gobiernos locales en su misma heterogeneidad. Da la información al máximo nivel de desagregación para que se
se pueda planificar. Mencionar también que la iniciativa del Censo de Población 2020 está dentro de la lógica de gobierno abierto promovida por el Gobierno Nacional, que tiene por objeto concertar la participación de la mayor cantidad de actores. Esta lámina lo que me permite contarles es que vamos a hacer un censo de hecho, a ejecutarlo en noviembre del 2020. Vamos a utilizar cuestionarios físicos, entrevistas directas y vamos a utilizar escáneres para la lectura óptica de estos cuestionarios. Entre los principales hitos que quiero contarles del censo de población está precisamente en abril de este año iniciamos la actualización cartográfica y por ende la construcción de la base precensal. Estamos haciendo un precenso. Hacia noviembre de este año tendremos el ejercicio del censo experimental, que es el ejercicio a menor escala de lo que va a ser el censo nacional del siguiente año. En noviembre del siguiente año vamos a tener el censo nacional y estamos preveyendo que hacia julio del 2021 vamos a tener resultados definitivos. Sin embargo, también en este segundo bloque de mi presentación es bueno resaltar que los ejercicios censales anteriores le dejan a una oficina de estadística elementos para que podamos innovar y mejorar precisamente en los siguientes ejercicios, en los siguientes censos. Y aquí algunos puntos de los cuales les voy a comentar que hemos innovado y mejorado. Ahora tenemos para los ejercicios de articulación interinstitucional, es decir, para convocar al resto de actores que están interesados o que son actores naturales de la construcción de un censo nacional, tenemos institucionalizados los procesos de articulación y de aseguramiento de calidad. Por otra parte, hay procesos que requieren ser unificados, requieren ser agrupados, que si bien antes en otros censos los llevábamos por separado, requieren ser agrupados. Es el caso de actualización cartográfica, que cuenta con una cabeza y un equipo que articula los tres subcomponentes que ustedes pueden ver ahí. También, por otro lado, tenemos procesos más maduros y que requieren una lógica propia de articulación o coordinación y por ende han sido asignados a un equipo específico también por el nivel de especialización. ¿Esto qué va a permitir? Nos va a garantizar que los procesos sean eficientes y adecuadamente coordinados. La coordinación también es un reto en esta lógica de subdividir, digamos, componentes en ciertos aspectos. Otro aspecto que yo quisiera destacar que no se ha hecho en ejercicios censales anteriores es precisamente vincular todos estos componentes que parten desde la planificación y la actualización cartográfica hasta una evaluación precensal. Están articulados bajo un estándar internacional, que es el modelo de producción estadística promovido por la Unión Europea, lo cual da garantía de que hay una secuencia de procesos que a la vez permiten indirectamente también garantizar la calidad del proceso. En lo que se refiere a la articulación interinstitucional, nosotros lo que hemos querido es vincular a la mayor cantidad de actores a este ejercicio, al proceso de construcción del censo, que si bien lo lidera la Oficina de Estadística, no es solamente el INEC quien hace un censo lo hace un país. Y en este sentido, la importancia de esto es recabar necesidades, criterios y sobre todo los aportes al proceso de construcción, que lo hemos venido ejecutando. Y aquí quisiera destacar sobre todo la participación de grupos de interés, grupos específicos en 4 temáticas que nos ha permitido enriquecer nuestro cuestionario censal. Por ejemplo, en género, nosotros hemos logrado incorporar en nuestro cuestionario censal la perspectiva o el enfoque de género. Ya no preguntamos por el jefe del hogar, vamos a preguntar por el representante del hogar. Asimismo, en lo que se refiere a autoidentificación étnica, cómo se autoidentifica el entrevistado de acuerdo al pueblo, la nacionalidad al que pertenece y el idioma que habla el entrevistado y el padre y la madre. En lo que se refiere a población con discapacidad, también se han incorporado los criterios trabajados en el Washington Group en términos de 6 dimensiones y con 4 gradientes o grados de dificultad. Y en términos de movilidad humana, para lograr mayor precisión precisamente la ubicación de la población, pasamos de preguntar habitualmente la residencia geográfica, en qué lugar vive habitualmente, y lo preguntamos en términos de ciudad. Ahora lo vamos a preguntar en términos de vivienda, en esta vivienda, en otra vivienda en esta ciudad. También indagamos por el lugar de nacimiento. Todas estas preguntas en términos de mantener medir el fenómeno de migración reciente y migración de toda la vida. Para esto, nuevamente recalco que uno de los factores de éxito han sido vincular precisamente a los actores interesados en este proceso. En actualización cartográfica, la principal innovación viene de la mano de la tecnología, la introducción y el uso
de la tecnología, una parte de la actualización cartográfica está siendo levantada con tablets. Tenemos un uso intensivo de aplicativos gratuitos para navegación cartográfica, esto para que el personal de campo, el personal que se encuentra en campo pueda ubicarse de mejor manera, con mayor precisión. Y también en escritorio el uso de imágenes satelitales de alta resolución. En lo que se refiere al empadronamiento, les comentaba que logramos distribuir entre varios responsables algunos componentes que forman parte del empadronamiento, del levantamiento de información. Y aquí quisiera destacar dos innovaciones. Estamos probando una metodología de tracking, tanto del material censal que será distribuido y recolectado, y también nos estamos apoyando en la estructura propia del gobierno en términos de seguridad tanto del personal, de los censistas que van a estar ese día en campo, que son los estudiantes y los docentes secundarios, como también la seguridad de los observadores del proceso censal y la seguridad del material del censo. En términos de también incorporar un componente que no ha sido considerado en ejercicios anteriores, estamos trabajando en la evaluación o hemos planificado hacer una evaluación poscensal, tanto directa como indirecta, es decir, una encuesta poscensal, y la metodología indirecta a través del uso de fuentes, de bases de censos anteriores y de fuentes administrativas. Y el mencionar el uso de fuentes administrativas me lleva también a contarles sobre la perspectiva que tenemos como Sistema Estadístico Nacional, que transitamos hacia el uso intensivo de registros administrativos, que es llamada o conocida en nuestro mundo estadístico como la revolución de datos. Para las oficinas de estadística de la región, la revolución de datos es hacer uso de las fuentes que tenemos disponibles, y en este caso son los registros administrativos. En Ecuador, en los últimos años hemos tenido una mejora importante en los registros que generan las instituciones, los registros de nacimientos, de funciones, de migración, en términos de introducir tecnología en el manejo de esa información, en la recolección de esa información, que incide positivamente también en las etapas posteriores que ya son menester de las oficinas de estadística, es decir, en el tratamiento de la misma. Todo esto está encaminado hacia, en un futuro, transitar hacia una producción estadística basada en registros administrativos. Y en proyecciones poblacionales también tengo que comentar que debido a la madurez que hemos tenido en el equipo que trabaja en la división de población del INEC, hemos podido planificar una mejora en los tiempos y en la oportunidad de la entrega de las proyecciones poblacionales, prevista ahora a ser entregada en fechas similares a la entrega de resultados definitivos. Quisiera finalizar mi presentación hablando un poco de los factores que nosotros hemos considerado como factores determinantes del éxito de un censo de población y vivienda, que están precisamente alineados a la literatura, al manual de la gestión de los censos de población y vivienda, y que han sido vividos con mayor certeza en el INEC, en términos de tener un marco legal que favorezca y que mantenga y que garantice la consecución del proyecto. El flujo de fondos es importante, también es un factor, es un pilar vital para mantener los tiempos previstos y la planificación del proyecto. Los stakeholders, los actores interesados, para nosotros han sido los aliados estratégicos o están siendo los aliados estratégicos en este proceso censal en términos de asistencia técnica, tanto a nivel de las agencias del Sistema de Naciones Unidas como de las otras oficinas de estadísticas de la región que recientemente pasaron por ejercicios censales, y a nivel interno también los actores institucionales como el Ministerio de Educación, las instituciones que componen el Gabinete de Seguridad y la academia y la sociedad civil. Finalmente, a la interna, un factor de éxito es precisamente el monitoreo del proyecto para generar alertas y generar una gestión adecuada de riesgos. Finalizo la presentación sistematizando un poco lo que ha sido la experiencia ecuatoriana en torno a las preguntas planteadas para este espacio. Las principales lecciones que nosotros hemos aprendido como Ecuador y que nos han permitido plantearnos puntos específicos para trabajar es precisamente tener una planificación realista, acorde a los recursos que tenemos, y también identificar esas debilidades sobre las cuales necesitamos un acompañamiento, planificar ese acompañamiento.
la previsión oportuna precisamente de acontecimientos que puedan, externos o internos, que puedan impactar en el cumplimiento de los objetivos planteados al proyecto. Es importante porque también nos permite articular planes de contingencia, y ahí destaco principalmente el tema de la seguridad. Para garantizar la participación de los diferentes grupos de un país en un proceso censal, es importante invitarlos y hacerlos partícipes a todas las etapas que tiene un censo de población, desde la discusión de la construcción del cuestionario censal, el ejercicio del censo experimental, el ajuste de los instrumentos, la sensibilización. Es importante que los censistas comprendan que la importancia de las preguntas que están contenidas en el cuestionario censal, y también es importante socializar y tener un acercamiento permanente con la ciudadanía para dar cuenta de la importancia de las preguntas que estamos planteando y de la información que se va a levantar. Y entre los aspectos principales que nosotros nos parece como útiles para garantizar el éxito de un censo es precisamente una adecuada identificación de los riesgos para gestionarlos oportunamente y minimizar cualquier impacto negativo que puedan tener sobre el proyecto, mantener una comunicación permanente con los aliados claves y también mantenerlos informados, y en términos del marco legal y financiamiento, velar porque estos se mantengan para garantizar el adecuado éxito del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Magali, por esa presentación, ese contexto tan interesante que están trabajando en Ecuador, especialmente por esa aproximación que le están dando al uso de otros países también. Les recuerdo la posibilidad de incluir las preguntas en el chat. Hay dos opciones, a través del Q&A o también puede ser en el Zoom Webinar Chat. Por favor, los invitamos a que incluyan sus preguntas ahí. Ahora le damos paso a Adrián, que nos va a dar una perspectiva un poco distinta desde lo que es el uso de datos o información proveniente de censos. Entonces, Adrián, por favor, puedes iniciar tu presentación y aseguremos, porque creo que en la anterior solo quedó proyectada parcialmente la presentación. Entonces, déjanos ver y ya podemos confirmar que esté bien la presentación. Perfecto, muchas gracias en primer lugar por la invitación. No sé si se ve bien la presentación, Freddy. Sí, si puedes ampliarla. Es Perfecto. perfecto. Ya, ahora sí está bien. Muchas gracias. Bien, a ustedes las gracias por la invitación. Desde el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica queremos un poco compartir cuál es el valor de los datos para la generación de políticas públicas y en general para la implementación de la Agenda 2030. Quiero reiterar algo que ya ha señalado Magali, y es precisamente la política basada en evidencia como una condición para transformar nuestro mundo, porque recordemos que la Agenda 2030, precisamente ese es su nombre, transformar nuestro mundo, así es como es publicada, y si no tenemos los datos para ir viendo el avance, si estamos o no respondiendo a esos desafíos, difícilmente nos estamos tomando en serio como países la Agenda 2030. En Costa Rica tenemos cierta ventaja, y es que dentro de nuestra Secretaría Técnica, como bien pueden ver, bueno, esta es la gobernanza para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos la Coordinación Política, el Consejo de Alto Nivel, y tenemos la Secretaría Técnica, que está conformada por nosotros, Mideplan, y el órgano asesor estadístico, que es el INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos. Eso nos permite una implementación donde la evidencia y los datos resultan fundamentales. Es precisamente en ese sentido que vemos los censos precisamente como una ventaja para la inclusión y para no dejar a nadie atrás, que es una de las premisas de la Agenda 2030. El censo primero nos permite tener datos sobre todo el universo poblacional. Entonces, es esa gran oportunidad para incluir a estas distintas poblaciones y no dejar realmente a nadie atrás. ¿Cuál es la forma tal vez más cercana de tener a estas poblaciones? Mediante esas desagregaciones y la totalidad del universo poblacional que estamos atendiendo. Sea esta población indígena, población afrodescendiente, personas sexualmente diversas o bien los grupos etarios. Dentro de estos fenómenos que compartimos y ese principio de universalidad de la Agenda 2030, hay fenómenos como migración, como el envejecimiento poblacional, la inversión de la pirámide poblacional, que no son menores y que precisamente nos tienen que ir dando luces de cuál es el estado que requerimos y hacia dónde deberíamos orientarnos. Entonces, el asunto etario resulta fundamental
para efectos de la planificación del desarrollo, así como las distintas desagregaciones territoriales, que en el caso costarricense es lo nacional, provincial, cantón, distrito, etc. Y la unidad geográfica mínima, ¿verdad? Que es el ideal nuestro para poder realmente tener precisado el dato de hasta dónde estamos llegando. Y con ello valorar la superposición de capas de información. De esta forma ver cómo la distinta información que yo tengo puedo superponerla y en función de eso ver en la expresión territorial brechas de desarrollo, oportunidades de desarrollo, donde deberíamos hacer la inversión pública, etcétera. Dentro de las grandes ventajas que traen los censos para la implementación de la Agenda 2030, uno es crear línea base o revisar líneas base. Es decir, al poder ver toda la población del país, yo realmente puedo tener claras mis líneas bases. También me permite hacer una comparación entre los distintos censos que he realizado, ¿verdad? Si técnicamente son comparables. Y de esta forma yo veo realmente si estamos o no avanzando en esos grandes desafíos que hay en esta materia, sea pobreza, sea desigualdad. Yo permito ver a la población realmente de forma mucho más profunda que como lo hacemos en los ejercicios más frecuentes como son las encuestas. Permite una caracterización de la población, ¿verdad? Por ejemplo, para aspectos como el ingreso, el acceso a servicios, datos que son fundamentales para mediciones como pobreza, realmente para plantear políticas de educación y demás detonadores del desarrollo que permitan sacar a esa población que se está quedando atrás. También permite una validación de las encuestas. Por ejemplo, muchos de nuestros indicadores de los ODS se basan en la encuesta de violencia, en el ODS 5, por ejemplo. Tuvimos el año pasado la encuesta sobre personas con discapacidad, lo que es índice de pobreza multidimensional, que tiene que ver con acceso a distintos servicios, etc. Entonces, realmente el censo nos permite ver qué tan fiel han sido las distintas encuestas respecto a la realidad de estas poblaciones. También me permite la utilización del metadato. Nosotros hemos utilizado también una ficha de metadato para todos los indicadores de los ODS. Y esto no es un detalle menor, puesto que nos permite para los ODS y para el censo tener información transparente realmente que sepamos qué quieren decir los distintos indicadores y además estandarizada, tanto en su definición como en su medición, lo cual para una comunidad como es el objeto de precisamente este webinar, interesada en datos resulta fundamental. Y un dato que no es menor es nuestra última oportunidad antes del 2030, todas estas rondas de censos que se están desarrollando o que se van a desarrollar en América Latina, es precisamente esta última oportunidad para generar esta inclusión, para tener estos datos comparativos de cara al 2030. Sobre el censo como herramienta para la planificación nacional, nosotros en Costa Rica hemos incluido los indicadores de la Agenda 2030 en el Plan Nacional de Desarrollo de Inversiones Públicas como ese gran marco guía para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto lo hemos incluido de nuestro diagnóstico, indicadores propiamente de los ODS, como les decía, que es tomar los indicadores nacionales e incorporarlo en las distintas intervenciones. Por intervenciones estamos entendiendo políticas, planes, programas y proyectos contenidos en el plan. El tipo de indicadores, por ejemplo, índice de pobreza multidimensional, que precisamente tiene ese espíritu de la agenda, de posicionar a la persona en el centro y ver las distintas dimensiones del desarrollo. Hay metas para el periodo en que abarca el plan y se han desagregado datos, precisamente por población, sexo, territorio. Esto nos permite a su vez ir complementando con otras herramientas, llámese encuestas, llámese censos, sobre si estamos o no llegando con la política pública a estas poblaciones. Y también hemos incluido metas específicas para estas poblaciones. Esto a partir de qué? De los datos que ya tenemos y de la consulta con estas poblaciones, que era un poco también la invitación que hacía Magali. Por ejemplo, las personas con discapacidad han externado, y los datos también coinciden en eso, de que su mayor necesidad es el empleo. Entonces, precisamente hay una meta de incorporación de personas con discapacidad al empleo formal, la población sexualmente diversa, por ejemplo, en cuanto a acciones afirmativas, las personas adultas mayores, por ejemplo, en pensiones del régimen no contributivo, que resultan fundamentales, y así por el estilo. Esto nos permite tener dentro del plan un porcentaje de vinculación y contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, y así cumplimos ese principio de integralidad de la agenda, ¿verdad? Tomar los distintos objetivos de desarrollo sostenible para hacer una propuesta muchísimo más inclusiva.
Aló, Adrián. Adrián, creo que perdimos a Adrián. Démosle 2 segundos, o si no podemos iniciar. Adrián, ¿ya nos escuchas? Sí. Ok, te perdimos un momento, entonces se quedó Perdón. congelada la imagen también. Ok, pero ¿Puedes seguimos. retomar la última parte, por favor? Gracias. Sí, bien, lo que les decía es que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo precisamente nos ha permitido tener ese gran marco e ir generando también evidencia sobre cómo está llegando la política pública a las distintas poblaciones. Propiamente muchos de los indicadores que actualmente tenemos sobre los objetivos de desarrollo sostenible son derivados de encuestas, como bien muestro en la presentación. Y esto tiene ciertas ventajas. Entonces, por ejemplo, podemos medir algunos de los indicadores, pero las encuestas no se han podido desarrollar o son de algunos otros años, entonces eso nos resta cierta trazabilidad. ¿Qué ventaja implica el censo de cara a estos indicadores de los ODS que vienen de encuestas? Que puedo actualizar esos indicadores, que puedo revisar su línea base a ver si realmente estamos contribuyendo. Tengo información para definir o revisar las metas que he establecido. El censo me va a permitir complementar los distintos instrumentos de medición y los datos recopilados en estas encuestas, en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, etcétera, y nos permite tener también información más allá de los ODS. Les pongo un ejemplo, que es algo que ya hemos visto. Por ejemplo, el ODS 5 se concentra mucho en violencia y participación femenina. Pero hay temas, por ejemplo, uso de tiempo u otros que están en el marco de la CEDAW o que tienen que ver precisamente con generar acciones afirmativas y que el censo es una oportunidad precisamente para tener datos sobre estos otros aspectos que van más allá de los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de las lecciones aprendidas, la comparabilidad entre censos tiene sus avances y tiene sus desafíos. En general, como bien advertía Pablo en cuanto a la necesidad de generar un ecosistema de datos y Magali sobre el mudar hacia registros administrativos, tenemos necesidades de información múltiples, ¿verdad? Para todos los objetivos de desarrollo sostenible versus presupuestos reducidos. ¿Qué alternativas tenemos? Mejorar los registros administrativos, que ya ha sido mencionado. Esto implica, al menos para el caso costarricense, que las plataformas informáticas sean compatibles para que se puedan comunicar con el Instituto Nacional de Estadística y Censos. A su vez, esto tiene una ventaja adicional, una externalidad positiva, que es que vamos creando en las instituciones cultura de datos. Y también, como les hablaba, una ficha de indicador común que nos permite generar un metadato más robusto. Nosotros hemos desarrollado también un grupo técnico estadístico que conformamos el Mideplan, el INEC y las agencias de Naciones Unidas. En función de eso, hemos hecho una priorización de indicadores según distintos criterios. Si tiene expresión regional, si atiende en el Plan Nacional de Desarrollo, si tiene desagregación, si el dato es oportuno. Y en función de eso, ¿para qué? Para precisamente cambiar, como bien se muestra en la imagen, para tratar de pasar esos indicadores que tenemos en naranja o rojo, que son los que actualmente no podemos medir, a verde y que esté el dato. O bien, esos que están en verdes, en los tier, ¿verdad? Que son medibles, que sean mejorables. Como les decía, si es una encuesta, poderlos actualizar o poderles generar desagregaciones. Entonces, básicamente, esas serían las grandes conclusiones que tenemos sobre el uso de los datos. Precisamente vemos que para una política basada en evidencia, los censos nos permiten una actualización sobre la información que ya estamos generando y es esa última oportunidad de cara al 2030. Y precisamente es esa política basada en evidencia la que nos permite o no saber si estamos dejando gente atrás y si estamos o no transformando nuestro mundo. Así que muchas gracias por la oportunidad brindada. Bueno, muchas gracias, Adrián, por esa presentación y ese contexto también de lo que están haciendo en Costa Rica frente al uso de información basada en censos. Con gusto. Un poco vimos ese contexto desde lo regional, también algunos retos que se están viendo en varios países de América Latina y el Caribe, luego también el proceso que tienen en Ecuador y por último esta presentación de Adrián. Vamos a dar paso porque ya tenemos muy poco tiempo a las preguntas. Tratamos de unificar algunas temáticas similares. La primera pregunta es para todos. ¿Cuáles son los principales retos en materias de tecnologías de la información que deben resolver para garantizar el éxito en el desarrollo de censos? En este punto hubo una pregunta similar, pero iba con tecnologías SIC. Entonces,
si de pronto Pablo y también Magali podrían profundizar en lo que están trabajando en tecnología SIC, puede ser importante. La otra pregunta es, ¿cuál debe ser las contribuciones en términos de Big Data u otras fuentes de información para trabajar también en censos? ¿Y cómo se puede empezar a explorar la posibilidad de trabajar fuentes no tradicionales, como se han denominado? Esa también para todos, por favor. Voy a dar paso primero a que respondan estas dos preguntas y luego ya tenemos una serie de preguntas individuales, tanto para Magali como para Pablo, pero primero, si por favor podemos iniciar en el mismo orden en que tuvieron sus intervenciones. Por favor, Pablo, puedes iniciar con tus respuestas. Gracias. Ok, con gusto. Sobre los retos de las tecnologías, creo que primero el punto es, hay un cambio tecnológico que implica también unas capacidades de procesamiento que varias oficinas de estadística no han logrado. Normalmente entre censo y censo es muy difícil desarrollar las capacidades, o mantener las capacidades de procesamiento. Entonces, hemos visto obsolescencia tecnológica en varios censos, a pesar de que hemos tratado de hacer un uso muy intensivo de tecnología. Hay que ser muy realistas en términos de lo que podemos hacer y de las limitaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas oficinas de estadística tienen restricciones legales para poder utilizar servidores en nube. Muchos tienen problemas para poder incorporar, ¿no es cierto?, grandes volúmenes de información en datos que no se encuentran necesariamente dentro de servidores físicos. Hay temas de seguridad, hay temas de obsolescencia de ciertas licencias. Por ejemplo, muchas oficinas estadísticas están migrando en esta ronda de utilizar sistemas basados en Esri hacia sistemas abiertos, por ejemplo, en el área de SIG, como Quantum GIS. Pero todo el personal está entrenado en ArcGIS y no existe personal entrenado, muchas veces no hay nadie en el país que esté entrenado en Quantum GIS. Entonces, el reto, como siempre, es la planificación, es la prueba, es el poder tener las certezas, ¿no es cierto?, de que lo que estamos desarrollando es viable desde el punto de vista de la aplicación en términos generales. Sobre el tema de las contribuciones de Big Data, yo creo que la mayor utilización está ahorita en el ámbito de las imágenes satelitales. Hay muchos elementos que salen de imágenes satelitales que además pueden enriquecer todavía aún más la base cartográfica. Y allí es donde en este momento se están dando los mayores avances. Gracias. Ok, en torno a la primera pregunta, los retos en términos de tecnologías de información para garantizar el éxito de un censo, yo me alineo mucho a lo que menciona Pablo y yo lo que primero resaltaría como oficina de estadística es precisamente un reto es el fortalecer las capacidades de los equipos. Entonces, una vez que han sido, digamos, capacitados para una ronda censal, es importante mantener ese equipo y hacer a la interna de la oficina de estadística también procesos de ampliar esas capacitaciones de modo que podamos tener el mayor número de funcionarios capacitados y en conocimiento de las tecnologías de información. El software libre, la existencia de software libre también requiere que tengamos personal continuamente capacitado y en ese sentido yo considero de suma importancia para trabajar con ese reto, de manera adecuada la asistencia técnica. La asistencia técnica internacional, la cooperación sur-sur para nosotros ha sido un elemento de gran ayuda no solamente en este proceso censal, sino en la generación de innovaciones y mejoras que hemos tenido en la producción estadística, y no solo del INEC, sino que esta asistencia técnica internacional, en la medida de lo posible, también pueda ser trasladada a los actores fuertes que producen estadística en los sistemas de estadísticos nacionales, ¿no? De modo que podamos crear o podamos robustecer, y lo que París 21 también promueve mucho, el fortalecimiento de capacidades de estadísticas de un país. En términos de las fuentes no tradicionales, del Big Data es otra fuente tradicional, ¿no? Y con lo que yo mencionaba, para las oficinas de estadística de la región, el primer reto es trabajar con los registros administrativos. Y eso para nosotros tiene grandes desafíos en materia de establecer marcos legales, un sistema de incentivos adecuado que le permita a las oficinas de estadística acceder a la información y que también obligue a las oficinas de estadística a retroalimentar a las instituciones que generan naturalmente registros administrativos. En torno al Big Data, yo creo que principalmente también exige de los sistemas estadísticos nacionales personal altamente capacitado y también un parque tecnológico adecuado para el manejo y tratamiento de esta información.
Adrián. Bien, gracias. Gracias. Justamente yo tomaría las dos preguntas para sumirlas en una. Parte de los retos de tecnologías de la información creo que tiene que ver no solo con el uso de cómo captar mejor los datos, qué herramientas podemos utilizar, cómo las nuevas tecnologías son precisamente una mejor forma de ir generando esa evidencia y de ver formas innovadoras para la recolección de información, sino también para el tratamiento de esta información. Se menciona Big Data y es una de las alternativas. Precisamente nosotros esperamos para efectos de un hito al 2030 y también al 2050 entre los compromisos del Acuerdo de París sobre descarbonización, utilizar el Big Data para la superposición de capas de información que nos permita ir viendo a su vez procesamiento, por ejemplo, cuál va a ser la evolución de la temperatura de cara al 2030, cómo nos va a afectar el cambio climático, efectos poblacionales y en función de eso generar perspectiva. Entonces, esa es también una gran oportunidad sobre el tratamiento de los datos que podemos hacer, no solo para efectos tradicionales del censo de cuáles son actualmente nuestras líneas bases, etcétera, sino también cuáles son esos desafíos ineludibles que se vienen hacia nuestras realidades a partir de esos datos y un tratamiento que tenemos. No solo la recogida y el uso que damos ya hacia esos datos, sino las oportunidades que hay mediante distintas herramientas. Por mencionar un ejemplo, también dentro de lo más tradicional, el INEC en Costa Rica ha tenido un acercamiento para tratar de utilizar fotografía satelital que la NASA tiene a disposición y son convenios, son recursos que ya hay y que lo que hay que ver es cómo los aprovechamos. Esto dentro de lo más tradicional de buscar fuentes alternativas, pero a su vez cómo usamos un tratamiento distinto de los datos para no solo recoger mejor información en el censo, sino para utilizarla en función prospectiva. Muchas gracias a todos, a Pablo, Magali y Adrián por estas respuestas. Voy a formularles una pregunta a cada uno. Hicimos una selección. Las preguntas que no se formulen acá se van a responder offline. Les enviaremos la respuesta a cada una de las personas que las han formulado. Iniciaré por Magali. ¿Qué medidas están planeando para prevenir problemas de omisión, no respuesta, debido a acciones en redes sociales, lo que se llama fake news, y también posibles inestabilidades políticas? La siguiente es para Pablo. ¿Cuáles son los avances a nivel mundial y retos con relación al uso de Internet, celular y computadora para mejorar cobertura de la población que cada vez más ha rechazado responder los censos y encuestas? Y por último, tenemos acá una para Adrián. ¿Qué aspectos deberían contemplarse en censos para garantizar una adecuada inclusión de los subgrupos sociales? Tenemos poco tiempo, les voy a pedir 1 minuto a cada uno para responder y les agradecemos también a todos los participantes que respondan la encuesta que se está presentando a través de la plataforma. Gracias. Bueno, en referencia a la pregunta de la omisión o de la cobertura, digamos, para eso precisamente, como pude mencionar en la presentación, está previsto un componente de evaluación poscensal que tiene por objeto precisamente trabajar con la omisión censal o con esta falta de respuesta, que es un reto que enfrentan todos los censos de población y vivienda. Entonces, ahí lo importante es el hacer uso de los registros administrativos de nacimientos, de defunciones, de migración para lograr una conciliación censal en términos de disminuir esta omisión censal o esta falta de respuesta. Sin embargo, lo más importante para disminuir este riesgo, porque es un riesgo, también es importante difundir y hacer consciente a la ciudadanía, darle a conocer a la ciudadanía precisamente una campaña de abre tus puertas del censo, provee la información vamos a utilizarla para eso. O sea, la participación ciudadana es clave en estos ejercicios por el lado de otorgar una respuesta y por el lado del manejo que hace una oficina de estadística con este desafío, con esta dificultad. Hay técnicas para la conciliación censal basadas en el uso de registros administrativos. Gracias, Magali. Podemos saltar a Pablo directamente, por favor, muy concreto. Gracias. Sí, gracias. En general, tanto los instrumentos del e-censo, un censo en línea, están siendo utilizados en varios países con características para hacer recuperación de cobertura. Entonces,
Una de las opciones adicionales que se está y que nosotros que estamos recomendando en conjunto con CEPAL y las Naciones Unidas es utilizar esta herramienta para recuperación de cobertura. Es un poco complejo el uso en términos de poder ir previamente a llenar, ¿no es cierto?, la encuesta y no tener necesariamente el código o tener, cuando no hay un buen sistema de direcciones, el poder después anclar esa información de los hogares en el territorio es uno de los problemas que están enfrentando oficinas de estadística que están utilizando como mecanismo de recolección principal. Entonces, el ver bien el proceso desde el punto de vista de la gestión del riesgo que implica el poder tener una base de direcciones, tener un cierto códigos que puedan ser utilizables para poder hacer el reporte en línea, es importante. Dentro del uso de celulares en general, moviéndose hacia el uso de dispositivos móviles de captura, cuando tienen ya censos de derecho, eso tiene muchas ventajas en términos de la calidad de la información. Sin embargo, eso no necesariamente facilita el acceso. O sea, siempre el acceso y las dificultades en términos de la relación del ciudadano con el Estado están complejizando la entrada, como decía Magali, las estrategias de comunicación, la gestión del riesgo, el poder tener varios mecanismos que permitan mantener a la población informada y levantar sobre todo el perfil social del valor que tiene el censo para la sociedad en términos de políticas públicas. Es justamente lo que nosotros promovemos, es decir, reconocer el valor público y de bien público de la información censal para un Estado y no necesariamente como un proyecto de gobierno. Gracias. Bien, sobre aspectos a contemplarse en censos, fundamental la participación, que garanticemos que realmente las distintas poblaciones han sido como tal entrevistadas, la aproximación, que realmente haya esa sensibilidad, por ejemplo, hacia aspectos de identidad de género, etcétera, y ciertas particularidades que tienen algunas poblaciones, los lugares donde residen, qué tipo de actividades se ven envueltos y demás, de cara a garantizar la participación, las desagregaciones, que realmente como tal herramienta incluya a las distintas poblaciones para que de esa forma eventualmente podamos hacer un mejor uso de esos datos, que creo que es finalmente un objetivo ulterior, pero súper importante de los censos, y es precisamente cómo mejoramos los bienes y servicios que se dan a la población a partir de la información que el censo nos da y cuáles son esos mayores desafíos, cuáles son esas mayores carencias que tienen cada una de las poblaciones y de esta forma ir diseñando política pública especializada o más enfocada hacia las poblaciones en particular. Muchas gracias, Pablo, Magali y Adrián, por sus respuestas. Infortunadamente se nos acabó el tiempo. Incluso nos pasamos un par de minutos, pero nuevamente muchas gracias por sus presentaciones, sus perspectivas, también por darnos un poco más de contexto sobre lo que se está haciendo en cada uno de nuestros países y también a nivel regional. Les agradecemos nuevamente también a los participantes de este webinar que nos acompañaron. Por favor, síganos en redes, en Twitter, @InfoCPI, y podemos continuar esta conversación también sobre censos. Las preguntas que no fueron respondidas vamos a intentar llevarlas a discusión con los panelistas para que se puedan responder también. Nuevamente muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Les estaremos informando sobre otra serie de webinars que también tenemos pensado, pero creo que fue un webinar exitoso, entonces un aplauso para todos y muchas gracias también. Hasta luego, estén muy bien. Muchas gracias, un gusto.